Bien, esta es la sesión número 9, Evaluación de Ciencias Sociales. En esta sesión vamos a abordar, ante todo, lo que sería la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Evaluar es ante todo un proceso que tiene la finalidad de recoger evidencias del aprendizaje del estudiante. Para esto se precisa que haya ciertos aprendizajes esperados, una actividad de evaluación, un instrumento de evaluación y criterios de valoración. Cuando se dice aquí que hayan ciertos aprendizajes esperados, son los desempeños que el estudiante tiene que realizar. Son las habilidades, destrezas, conocimientos que tiene que poner en juego. La actividad de evaluación, es decir, qué dinámica es la que se va a seguir para hacer la evaluación del proceso. E igualmente un instrumento de evaluación que pueden ser guías, un mismo examen también tradicional, pero el instrumento, la guía o el formato que se va a seguir, ¿no? Y por último, pues los criterios de valoración. Estos criterios son sobre la base de los aprendizajes esperados. Es decir, si hay un aprendizaje que se espera, el criterio me dice cómo se espera que lo haga el estudiante. Todo esto a fin de tener elementos de juicio para poder otorgar luego una calificación. Estos son elementos generales de la didáctica. Sin embargo, nos surge una pregunta, ¿no? Pero, ¿qué evaluar realmente en ciencias sociales? Más concretamente, entonces podríamos decir que hay algunos desempeños claves. Tenemos la participación, la elaboración, la interpretación, el cumplimiento y la demostración. Bien, entrando más en detalle de estos 5 desempeños claves, podemos ver que en el caso de la participación son las acciones de tomar parte en algo para dar el aporte personal. Hay algunas acciones relacionadas como son la colaboración, la contribución, la cooperación que los estudiantes pueden dar. Decíamos también que está la elaboración, que es la acción de transformar una cosa u obtener un producto por medio de un trabajo adecuado. Algunas acciones relacionadas son el progreso que se ha hecho con respecto a la elaboración, el avance que se tiene, la innovación al momento de elaborar algo o la creatividad con que se hizo. En el caso de la interpretación, es una acción de explicar o declarar el sentido o comprensión de algo. Algunas acciones que se pueden poner en juego son la explicación, la opinión, la valoración, el aporte, la descripción que los estudiantes hagan. Entonces son elementos que se tienen que poner en acción al momento de la evaluación de la interpretación. En el caso del cumplimiento son acciones de realizar una función o labor que corresponde en el tiempo especificado. Algunas acciones relacionadas es la efectividad con que se dio el cumplimiento, la precisión en algunos casos, la aproximación en otros, o bien el hecho de saber seguir orientaciones, son cosas que se pueden evaluar. E igualmente, pues los resultados obtenidos al haber cumplido con lo encomendado. Y por último tenemos la demostración, que es hacer ver de forma práctica, mediante una explicación o una indicación, cómo funciona o se hace una cosa. Algunas acciones son la expresividad, la exposición, la comprobación, la exhibición, la aclaración que hagan los estudiantes o la argumentación que hagan ellos. Bien, ya tenido esto, también podríamos preguntarnos, ¿y qué recursos podemos emplear para recoger esas evidencias de aprendizaje? Para saber si esas acciones ya mencionadas, pues, ¿cómo vamos a hacer para poderlas registrar y nos queden de tal manera que podamos luego tomar decisiones sobre la base de esas evidencias? Entonces tenemos
recursos para evidenciar dominio de habilidades, destreza e indagación. Y recursos para evidenciar el dominio de una red conceptual. En el caso de los primeros recursos son para ver cómo están en cuanto a habilidades, destrezas o la capacidad que tengan de indagar e investigar. En cambio, estos segundos es para ver qué tanto dominio tienen los estudiantes de la red conceptual, es decir, de los datos, de los principios, en sí, del concepto que los estudiantes han logrado obtener a propósito de los aprendizajes realizados. Ahora bien, dentro de los recursos para evidenciar ese dominio de habilidades, destrezas e indagación tenemos el portafolio, por ejemplo, mapas diseñados por estudiantes, producciones plásticas como las maquetas y murales, tableros de investigación de tipo histórico o geográfico, tableros de cuestiones, por ejemplo, para examinar qué dijo y qué hizo determinado protagonista histórico, biografías, fichas de trabajo, proyectos para promover actitudes o habilidades de todo tipo, habilidades orales como la exposición, entrevista, debate, dramatización y simulación. Ahora bien, estos son algunos recursos. Sin embargo, esos recursos, recordemos, tienen que evaluar determinados desempeños. Es decir, en el caso del portafolio, por ejemplo, posiblemente sea muy claro que la elaboración es un aspecto clave que va a evaluar el portafolio. Incluso puede haber interpretación, porque pueden haber documentos donde el estudiante ha ido haciendo sus propias conclusiones. Se puede evaluar también cumplimiento. ¿Ya? Así tenemos los demás. Yéndonos al final de la tabla, podemos encontrar las habilidades orales. En este caso, sí, aquí podríamos evaluar muy claramente la participación, porque el estudiante tiene que exponer o hacer un debate o una dramatización. Podríamos ver también en estas habilidades orales la demostración que ellos hagan, o incluso en algunos casos ciertos cumplimientos posiblemente. Pero al menos tenemos muy claro que la participación y la demostración son elementos muy importantes. Bien, y los recursos que tenemos para evidenciar dominio de la red conceptual, es decir, la teoría, tenemos entre ellos pues ensayos cortos que ellos puedan escribir, cartas a personajes del pasado, por ejemplo, o del presente, definiciones elaboradas por los estudiantes, resúmenes de lectura, guías de análisis de comprensión lectora, elaboración de conclusiones, esquemas, mapas conceptuales, preguntas vitales y metapreguntas, las reflexiones personales que puedan hacer ellos, como autovaloraciones o coevaluación de pares, cuestionarios divergentes, es decir, lo elaboran los estudiantes y el docente pues solo lo complementa, o la autovaloración con base a criterios propuestos, ya sea por el grupo o personalmente. Bien, esos son los recursos, pero recordemos pues que cada uno de ellos pues evalúa algunos aspectos como la participación, la elaboración, la interpretación, el cumplimiento o la demostración. Bien, todo esto para que tengamos en cuenta al momento de diseñar en nuestra planificación cuáles pueden ser las valoraciones que los estudiantes puedan hacer. Recordemos que en la última columna, como hemos visto en nuestro ejemplo de plan, va colocada ahí el aspecto de la valoración que forma parte de la evaluación. Entonces esta valoración, bien, puede evaluar, como les decía, participación o elaboración o interpretación, cumplimiento, demostración como competencias básicas que se pueden utilizar en ciencias sociales, y junto con ellas pues hay algunas acciones relacionadas que ya se han mostrado en las primeras tablas de esta presentación. Bien, entonces felicidades por haber llegado hasta aquí, hasta el final del curso. Recordemos sí, que el aprendizaje continúa. Entonces queda de parte de ustedes pues seguir profundizando más en estos elementos de la didáctica, porque siempre hay mucho más que aprender. Nuevamente pues muchas felicidades por haber llegado hasta el final del curso.